Bien, ejemplo 5. En este ejercicio hablamos básicamente de deformación. Solo nos vamos a concentrar en la deformación y ya no estamos cumpliendo con una condición, sino que me están pidiendo un desplazamiento. Entonces me dice, el conjunto consta de 3 barras de titanio y una barra rígida AC. Cuando se refieren a una barra rígida, quiere decir que no se deforma. Es decir, esta barra que está acá no se deforma, ella solamente se mueve. Se puede mover así o se puede mover así, pero nunca se va a alargar. ¿Ok? El área de la sección transversal de cada barra se da en la figura. Si se aplica una carga vertical de P igual a 20 kN, que es esta que está aquí, en el anillo F, determina el desplazamiento vertical del punto F. O sea, necesito determinar cuánto se desplaza este valor, o sea, este punto hacia abajo. ¿Por efecto de qué? Bueno, como esta barra AB y esta barra CD sí se van a deformar, entonces obviamente el punto F se va a desplazar hacia abajo porque estas barras se van a alargar. Entonces necesito determinar cuánto baja el punto F. Ahora, yo por aquí, aquí coloqué esto un poquito más grande, el esquema. Entonces, esto es básicamente lo que tengo. La barra AC no se deforma. Estas barras sí se van a deformar igual que esta. Esta también se va a deformar. Todas son de titanio, ¿cierto, no? Todas son de titanio, ¿sí? Y ya yo tengo cuánto vale la fuerza, vale 20. Ok, lo primero que yo debo hacer, es determinar cuál es la fuerza que ocurre en cada una de las barras. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer por estática. Es decir, yo hago un diagrama de cuerpo libre donde desconecto todas las barras y va a quedar la barra AC rígida con una fuerza aquí, que es la fuerza CD, una fuerza aquí, que es la fuerza AB, y una fuerza acá, que es P, que vale 20. Es decir, que si yo hago sumatorio de momento en A, puedo determinar el valor de CD. Entonces va a tener fuerza CD multiplicada por la distancia completa, que es 1,25, ok, menos 20 por 0,5. Esto es igual a 0. Fuerza CD vale 8 kN. Quiere decir que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la fuerza AC vale 12 kN. ¿Okay? Esto con esto da 20 y está en equilibrio. Bien, una vez que ya tengo eso, yo puedo determinar las deformaciones. Yo puedo determinar cuánto se deforma AB, cuánto se deforma CD y cuánto se deforma la barra que está aquí, EF. Ok, ¿por qué? Porque ya yo conozco la fuerza, ya yo conozco la longitud, ya yo conozco el área de sección transversal y tengo el módulo de elasticidad. Entonces puedo determinar la deformación. Entonces, lo segundo que debo hacer es determinar la deformación. Okay, entonces, deformación AB. ¿A quién va a ser igual? A la fuerza AB, que ya dije que daba 12 kN, multiplicada por la longitud de la barra AB, que es 2 metros. El área de sección transversal es 60. Entonces va a ser por 2 entre el área de sección transversal, dijimos que era 60 milímetros al cuadrado, dividido entre 1000 al cuadrado, multiplicada por el módulo de elasticidad, que era 350. 350 por 10 a la 6, porque esto está en kilonewton, kilopascales, y esto me va a dar en metros. Ok, voy a plantear de una vez la deformación CD, que ya dijimos que era 8 kilonewton, son los mismos 2 metros. El área de sección transversal era 45. Y como es del mismo material, es el mismo módulo. Ok, esto me va a dar otro valor. Y la deformación EF va a ser igual a la fuerza, que es 20, por la longitud, que en este caso es 1,5, y el área es 75. Entonces aquí es 1,5, acá es 75 sobre 1000 al cuadrado, multiplicado por 350 por 10 a la 6. Y voy a determinar acá, voy a colocar los resultados de todas estas deformaciones.
Ok, acá están los resultados. Los coloqué directamente en milímetros. Lo que hice fue multiplicar. Acuérdense que ya les había dicho que esto daba en metros. Multipliqué y me daba en milímetros. Ok, ya tengo la deformación. A mí me pedían cuánto se desplaza F hacia abajo. Ok, yo no puedo decir que es esta deformación. Yo no puedo decir que es 1,1429, que es lo que se deforma la barra EF. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque la barra AB se está deformando y la barra CD también. Eso implica que esto se va a alargar, ¿ok? Y si esto se alarga, F no solo va a bajar la deformación de su barra, sino que también otro tanto debido a estas deformaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar estas deformaciones en el diagrama. Yo tengo que la deformación de AB es 1,14 y la deformación de CD es 1,01. ¿Qué quiere decir? Que esto no se va a deformar y va a bajar así, sino que como A se va a deformar más y C se va a deformar menos, me va a quedar la barra en este sentido. ¿Ok? Entonces voy a identificar aquí. Ok, aquí identifiqué. Tengo que de este lado es 1,1429 y de este lado es 1,0159. Bien, eso implica que el punto E ya no queda ubicado aquí, sino que ahora el punto E está ubicado aquí. Pero la barra EF todavía yo no la he deformado. Yo simplemente la voy a desplazar por efecto de estas dos deformaciones. ¿Qué quiere decir? Yo tenía mi barra EF así, puesta aquí. Pero como A y C se deformaron, ahora mi barra va a bajar. Va a bajar hasta aquí. Pero ella no se va a deformar, ella simplemente se está desplazando, está haciendo así. Entonces, el valor que ella se desplaza arriba es el mismo que se desplaza abajo. Eso implica que de aquí a aquí, que va a ser este punto, es E', ¿verdad? Esta distancia que ocurre de E a E' va a ser la misma distancia que ocurre entre F y F', porque aquí tiene que haber un F', pero sin deformar la barra. O sea, la barra sigue midiendo 1,5 metros desde E' a F'. Yo lo que hice fue desplazarla. De aquí la bajé hasta acá, pero no la he deformado. Sigue midiendo 1,5. Después de esta deformación, después de este desplazamiento, perdón, es que ocurre la deformación. Entonces aquí yo voy a colocar la deformación, acá va a estar F'', y esto es lo que vale 1,1429. Entonces bien, para yo determinar la posición nueva de F, que es esta que está aquí, yo tengo que sumar 1,1429 ¿a qué? A este desplazamiento que ocurrió aquí. Y este desplazamiento ocurrió por efecto de estas otras dos deformaciones. Entonces esto aquí es básicamente lo que hay de E a E'. ¿Sí? Porque es el mismo que hay de aquí arriba, es el mismo que había aquí abajo. Entonces, el desplazamiento de F o la nueva posición de F va a ser igual a E' más la deformación de EF. ¿Cómo yo determino esta relación? La determino viendo y analizando cómo se mueve o cómo se desplaza la figura dependiendo de la deformación y dependiendo de qué barra rígida tengo, porque si esta no fuera una barra rígida no sería lo mismo, o si yo tuviera una condición de que ambas barras se deformaran igual, esto bajaría totalmente horizontal. Entonces ahí sí podría decir que es solamente la deformación de EF lo que se desplaza, pero bueno, depende, ustedes tienen que irlo viendo. Bien, ya una vez que defino esto tengo que determinar este valor E'. ¿Cómo lo determino? Bueno, yo ya sé que esto vale 1,01 y esto vale 1,1429. Es decir, si yo trazo una línea por acá, ¿verdad? Ya yo sé que de aquí a aquí hay 1,0159. Pero me quedaría pendiente cuánto hay en este pedacito. O sea, esto es 1,0159. ¿Y esto cuánto es? Entonces, esto es lo que realmente tengo que determinar. Hago una relación de triángulos. Fíjense que tengo esto, que ya no va a ser 1,1429, ojo, va a ser la resta. Va a ser 1,1429 menos 1,0159. Es decir,
0,127. Entonces hago una relación de triángulo, voy a decir 0,127 es a toda esta distancia, que era 1,25, como esto, que es lo que me interesa, es a este lado, que es 0,75. Y así determino esto. Esto más esto es la distancia que hay de E a E'. Y esa distancia es la misma que hay de F a F'. Por lo tanto, ya podría determinar esto que está aquí. Entonces digo, por relación de triángulo, eh, 0,127 es a 1,25, igual que esta distancia, llamémosla X', bueno, Y', va a ser a esta distancia que está aquí, que es 0,75. Voy a confirmar esto. Ok, si de aquí a aquí era 1,25 y esto es 0,75. Ok. Entonces ya puedo determinar este valor de Y. Y va a ser igual a 0,0762. Ok, esto está en milímetros. Bien, ahora, yo ya dije que E a E' iba a ser igual a 1,0159 más Y. Entonces voy a decir E' es igual a 1,0159 más 0,0762. Es decir, que de E a E' hay 1,0921 milímetros. Ahora puedo determinar la ubicación de F'', o sea, la nueva ubicación de F. La ubicación de F'' va a ser igual a 1,0921 más la deformación de la barra EF. Esta es la propia deformación de la barra, el alargamiento que ocurrió en ese elemento. 1,1429. 1,1429. Esto da 2,235 milímetros. Bien, y eso es todo. Pero lo más importante de acá es el análisis que ustedes hacen en el esquema. Cómo se deforma esta barra, cuál es la distancia entonces que ocurre aquí, cómo se desplaza esta barra, porque originalmente la tenía así, pero por efecto de estas dos deformaciones, esta barra pasa a estar aquí, ¿ok? Aquí. Y obviamente esta barra, como también se puede alargar, se deforma y obtienen entonces la nueva posición. Depende de cómo tengan la configuración de los elementos, también van a tener distintas deformaciones. Ahorita vamos a ver otro ejemplo.